Eso cambia un poco entonces también la estructura del examen. Imagínense que ya lo estoy viendo y se parece cada vez más al agilismo, a la agilidad. Le metieron principios que no los tenían anteriormente y se complementan algunos temas pues más enfocados precisamente al mundo de hoy, al mundo que necesita prontitud, celeridad en el manejo de los proyectos. Entonces, esa es la respuesta. No hay una vigencia, no hay que estarla renovando cada 3 años, no hay PDUs para hacerla. Insisto, ni para este Scrum ni para el de ITIL que arrancamos también la semana pasada. Y otra pregunta es cómo es la preparación para el examen. De hecho, las personas que nos van a estar acompañando y que nos dijeron, nos manifestaron, como en el caso tuyo, José, que quieren Gracias. llegar hasta la certificación, Ujú. nosotros les hacemos todo el acompañamiento. Hay una sesión adicional que nosotros hacemos ya para ustedes, donde nosotros hacemos los tips and tricks, donde les enseñamos a saber cómo manejar las preguntas y las respuestas. Digamos que le hacemos ese coaching para que ustedes ya estén totalmente preparados. Y a estas personas les entregamos un grupo de simuladores, un set de simuladores, para que ustedes con sus propios medios, pues vayan profundizando cada vez más en los temas que vimos durante el curso y adicionalmente, pues ya quedan entrenados en la forma como les pueden hacer exámenes. Podría suceder que algunas de esas preguntas que ven en los simuladores les aparecen en el examen real. Entonces, digamos que ese es el acompañamiento que nosotros podríamos estar haciendo. Eran dos de las preguntas que recuerdo que me hicieron y que leí por ahí en el correo en el fin de semana. Igual, si tienen preguntas, ahí está la dirección de correo electrónico. Si no, las pueden hacer en línea porque no están participando en vivo y están viendo posteriormente el video, entonces también las pueden hacer a través de este correo electrónico. Bueno, Gracias. bueno, no señor, para servirte. Comenzamos entonces nuestra sesión de hoy y hoy vamos a Sí, tratar un par de temas. Cuando digas, Andrea. listo, profesor, empiece. Estamos. Bueno, pues muy buenas noches a quienes nos acompañan en este momento, nuestra tercera sesión de nuestro curso integral de Scrum, que les sirve como preparación para aquellos que quieren lograr la certificación como Scrum Master, como Product Owner o como Developer. Estábamos viendo ya en las sesiones anteriores algunos conceptos básicos de cuándo nació la agilidad, de por qué Scrum es un marco que nos puede ayudar para poder aplicar en cualquier tipo de proyecto y cómo seguramente podremos estar viendo que todos esos conceptos pueden ser útiles para pues todos en un momento dado en la vida. Eh, Quienes han tenido la oportunidad de ver los videos o nos han acompañado en las sesiones anteriores, se han dado cuenta cómo ha evolucionado también Scrum. De hecho, hoy vamos a hablar de una segunda versión de Scrum que se hizo. En un principio que se veía como para poder hacer la gestión de los proyectos de desarrollo de software. Hoy vamos a estar mucho más específicamente haciendo énfasis en lo que tiene que ver en proyectos de otro tipo de industria. Bien, recuerden que si tienen alguna pregunta a través del chat, nos pueden estar haciendo su pregunta, nos pueden estar enviando sus inquietudes. También lo pueden estar haciendo por la página del Facebook, a través de la cual también estamos haciendo un Face Live en este momento. Bueno, ¿les parece entonces a lo que vinimos? Nosotros hablamos que se había definido entre un grupo de personas algo que se llamaba el Manifiesto Ágil en el 2001. Lo que se buscó entonces en su momento es que diferentes personas que estaban preocupadas y tenían su interés específico en el manejo de los proyectos de desarrollo de software, habían visto que habían como diferentes caminos. ¿Se acuerdan que hablamos de Kanban, hablamos de XP, hablamos de Crystal, hablamos de, bueno, Scrum y muchos otros marcos de referencia, estándares, metodologías o métodos para gestionar este tipo de proyectos? ¿Qué les puedo decir yo? Que en un momento determinado, el manifiesto ágil lo que hizo fue como poner las reglas de juego a partir del 2001 de cómo deberían gestionarse esos proyectos para poder tener una forma evolutiva de la entrega de los diferentes, digamos, incrementos que se pueden estar haciendo dentro de un proyecto de desarrollo de software. Pero resulta que unos años más tarde, ya lo vamos a ver aquí en la historia, algunas personas ya de otras vertientes de la gerencia de proyectos tradicional vinieron o se acercaron hacia la agilidad y se pusieron de acuerdo. Entre ellos entonces hicieron algo que se llama la Declaración de Interdependencia. Este es un documento básicamente que lo que buscaba era que todo ese boom que existía
del Agile, que todo el mundo hablaba de Agile, y ya se empezaba a hablar como marca, digámoslo, el Scrum, y empezó a calar en diferentes organizaciones. Dijeron, espera un momentico, ¿por qué no nos reunimos, hablamos del tema y miramos cómo lo podemos nosotros integrar a la gestión de proyectos tradicionales? Pues estoy hablando de los modelos tradicionales de desarrollo de proyectos en cascada, ¿sí? O que tienen sus etapas secuenciales. Entonces ellos básicamente lo que hicieron fue reunirse, tratar el tema, fueron 15 personas, ahí incluso en la parte inferior de este diapositivo, quienes tienen las guías, ya lo pueden ver ahí en la parte inferior, la forma en la cual pues ellos se pusieron de acuerdo y definieron entonces cuáles eran los valores que se deberían tener en cuenta para poder desarrollar ágilmente sus proyectos, en cualquier tipo de proyecto, corto, largo, complejo, sencillos, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es lo que acordaron en su momento. No hay, digamos que existía una página en donde estaba también, al igual que el manifiesto en su momento, en donde estaba la publicación de lo que ellos acordaron, pero yo he intentado accederla y no sé si fue que dejaron vencer el dominio, la descargaron, pero pues no está allí. Pero básicamente aquí van a ver el contenido de lo que allí se enuncia. Entonces son 6 valores que vamos a ver a continuación. Aquí está el nombre entonces de aquellas personas que desde su interés en la gerencia de proyectos se reunieron y se pusieron de acuerdo entonces en qué debería ser seguramente lo que deberían estar teniendo en cuenta para gestionar sus proyectos, ¿ok? Bueno, comencemos. Los valores que se enumeran entonces allí. Entonces voy a intentar explicarlos de la forma más sencilla posible. En esto en realidad hago énfasis y tal vez me demoro un poquito, le vamos a dedicar toda esta sesión porque es la fuente, digamos que es lo que va a sostener todo lo que es la agilidad a partir de lo que Scrum propone. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que lo tengan en cuenta desde esa perspectiva. Entonces, lo primero que dice es que se incrementa el retorno de inversión, ¿sí? Enfocándose en tener un flujo continuo de valor. ¿A qué hace referencia esto? A que tal vez una persona pudo haber tenido una necesidad en un momento determinado. Acuérdense que estos son mis muñequitos que representan a los clientes o a los usuarios. Y esta persona a lo mejor pudo haber tenido una idea, una necesidad específica. Nuevamente, yo pongo acá mi cubo como el producto que espera esa persona que le entreguen al final. ¿Sí? Pero esa necesidad la tuvo en un momento en el tiempo, bajo unas condiciones de mercado, bajo unas necesidades de sus clientes, por ejemplo. Seguramente, si contrata a una organización para que desarrolle el producto o servicio, pues va a tener en consideración esas necesidades y esta persona seguramente le va a construir no menos, no más que lo que esta persona le solicitó. Al final, pues le va a entregar o le va a retornar exactamente el producto o servicio que él estaba necesitando. Puede pasar el tiempo, puede pasar muchas condiciones o pueden cambiar muchos aspectos en el mercado. Pues lo vimos este año. Muchos negocios se tuvieron que ir a la virtualidad. Muchos necesitaban que la agilidad estuviera presente para que a través de lo que nosotros tenemos en la transformación digital, es decir, procesos digitales, pudieran reaccionar rápidamente a lo que estaba necesitándose en este momento. Entonces, por eso es importante que se entienda muy bien la necesidad, el momento en el cual se está entendiendo la necesidad y que pudiera cambiar esa necesidad. Pudiera suceder que en otro momento en el tiempo, nuevamente, el cliente pudiera tener una necesidad, a lo mejor similar a la que tenía anteriormente. Voy a intentar hacer el muñequito parecido al primero que hicimos, ¿sí? Esto simplemente como para poder dar a entender que esa misma persona podría tener otra necesidad, o a lo mejor que ya el producto que tenía necesitaba mutar. Ya no necesitaba un cubo, sino a lo mejor necesitaba una esfera. Imagínense como si eso fuera una esfera, ¿sí? A quien le haga la solicitud, que debería ser la misma persona que le entregó el primer producto o servicio, debería poder estar envisionado, yo utilizo el término, es decir, tener la misma visión de quien hace la solicitud para poder entender muy bien esa necesidad. De tal manera que esta persona, este proveedor, este constructor,
o lo que sea, le va a entregar no más ni menos que lo que le están solicitando. Señor, aquí tiene su esfera. ¿Esto por qué es importante? Porque de todas maneras siempre hay un retorno de inversión esperado. Ese retorno de inversión sí es visto desde el aspecto económico. Yo invierto porque espero que con ese producto que me van a entregar pueda vender más, pueda hacer más fácil mi trabajo, pueda obtener mayor utilidad. Todo ese tipo de cosas que seguramente van a ser valiosas. Pero seguramente hay que tener en cuenta que el valor puede mutar y lo vamos a ver que se combina con otros valores que vamos a ver más adelante. Entonces, siempre hay que entender muy bien la necesidad del cliente. ¿Qué es lo que espera en este momento? Podría suceder que post pandemia, por ejemplo, se me ocurre, podría haber otra necesidad diferente. A lo mejor no necesitan ni un cubo, ni una esfera, sino a lo mejor una pirámide, por decirlo de alguna manera. Habría que hacer entonces una nueva definición de qué es lo que espera el cliente. A lo mejor en este momento ya la esfera está quedando obsoleta y obviamente el cubo no se utiliza porque el negocio, el mercado, los clientes, la situación hace que así sea. Entonces, por eso es importante que siempre haya una revisión del valor que se está creando, que se está entregando con nuestros productos o servicios. ¿Sí es claro? Bien, ese es el primero. Hablemos del segundo. Entregamos resultados fiables, así tal cual lo rezan y lo firmaron entre las 15 personas, resultados fiables o confiables, ¿sí? Involucrando al cliente frecuentemente y compartiendo la propiedad del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el cliente está presente cuando hace la solicitud, cuando pide un producto, sino que él también va a estar de forma recurrente participando, haciendo la revisión, por ejemplo, y ahora hablamos incluso también de lo que es el design thinking, que lo vemos en otro valor, pero él participa en todo momento, definiendo exactamente cuál es el requerimiento y revisando lo que se documentó. Seguramente cuando se hace la definición de ese producto o servicio, cuando se hace lo que se llama la ideación, para poder ver si lo que se pintó, lo que está en un boceto, veíamos en la sesión del viernes, en la número 2 de Scrum, que hay un ejemplo como el de el equipo Team, el A-Team, que se utilizaba en el programa de televisión, el de Overhauling. Y yo les decía que pues el señor diseñaba, hacía un boceto. Y con base en eso que estaba pintado, todos los demás miembros del equipo sabían cómo tenía que quedar el vehículo, el carro, al final del programa, después de la semana en la cual cada uno tenía su tarea por desarrollar dentro del vehículo. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos cómo el cliente está participando, está haciendo esa retroalimentación continua, haciendo incluso sus comentarios, sus aportes. Lo vemos como uno de los pilares principales en los cuales el cliente tiene que estar participando activamente dentro del desarrollo del proyecto. Comparte entonces también la propiedad del proyecto. Esto no quiere decir simplemente que viene el cliente y nos dice, por favor, mire, yo tengo por acá unas llaves. Mira, aquí están las llaves. O sea, a partir de este momento, los responsables son ustedes. Yo me voy y regreso ya cuando esté el producto terminado. No, porque en realidad aquí lo necesitamos en forma permanente y recurrente. Voy a hacerles entonces acá un pequeño gráfico. Nuevamente tenemos, yo pinto en rojo al cliente, ¿ok? O el lado del usuario. Y siempre intento que sea como muy parecido. Este es como crespo, ¿sí? Y este es nuestro cliente. Y básicamente lo que hace es una solicitud específica. En un proyecto tradicional, lo que podría suceder es que él hace el requerimiento, este podría ser un momento cero, ¿sí? Aquí se desarrolla el proyecto y nuevamente al final del proyecto como tal, vuelve y aparece para poder recibir su producto o servicio. Podría suceder que lo que le van a entregar no es remotamente parecido a lo que él estaba esperando. A lo mejor le entregan solamente eso. Él estaba esperando un cubo y le están entregando solamente un cuadrado. Pues obviamente, pues quien le desarrolló el producto o servicio, en este caso, pues el cubo, pues eso fue lo que entendió. ¿Sí? Ya, Pablo, te doy la palabra. Entonces, imagínense la cantidad de tiempo que puede transcurrir acá. Digamos que fueron 2 meses, por decir algo. Fueron 2 meses infructuosos, fueron 2 meses perdidos, en los cuales seguramente se pudo haber tomado acción, eso es como si fuera un relojito,
se pudo haber tomado acción para evitar que se le entregara o un producto incompleto o algo que no le generaba valor al cliente. ¿Ok? Dime, Pablo. Hay una cosa que tú acabaste de decir, que es importante que el cliente participe durante todo el periodo de desarrollo. Eh, bueno, la pregunta va, y si nos encontramos un cliente que es reacio a participar o que no quiere participar, ¿qué hacemos? Ok, muy buen punto, Pablo. Y en realidad, si yo soy tu cliente, o más bien, pongámosla a contar, tú vas a ser mi cliente, Pablo, y vienes a solicitarme una aplicación para poder agendar citas en cualquier negocio. ¿Ok? Entonces, básicamente yo lo que necesito es, listo, yo te entendí y lo podemos pintar. Incluso podemos hacer lo que yo hago en una servilleta, lo que digo, podemos pintar en una servilleta lo que debería ser tu producto o servicio. Pero digamos que este es apenas un bosquejo, un blueprint. De eso no te sirve para nada. Simplemente yo te expliqué cómo yo lo entendí para evitar la caricatura del columpio, nuevamente la que vimos en nuestra primera clase, pero a lo mejor hay detalles que hay que ir contextualizando. Yo no sé si tú lo quieres utilizar en un móvil, en un celular, o quieres que la aplicación solamente funcione en un PC, o quieres que también se utilice en una tableta, porque tú sabes que cuando desarrollas software, pues el ambiente puede variar. Esos son aspectos que hay que considerar. Y algunos detalles, por ejemplo, de la captura de la información, si ya vas a tener la base de datos de quienes van a tomar esa información de allí, de quienes van a registrarse. Son detalles que tal vez pueden ser muy importantes. Yo no podría comprometerme contigo, y escucha el verbo que estoy utilizando, yo no podría comprometerme contigo, señor cliente, ingeniero Rueda, si tú no vas a participar conmigo, en donde el próximo viernes 13, creo que es viernes 13, imagínense, tengas una sesión conmigo en donde yo te pueda mostrar lo que yo lleve hasta el momento. Y si el 20 también nos volvemos a reunir y nuevamente volvemos a revisar lo que llevaremos en su momento. Y si el 27 volvemos a reunirnos, por lo menos necesito esos tiempos. ¿Sí me explico? No te esperes hasta que el 16 de diciembre a que yo te vaya a entregar lo que tú me dijiste, porque a lo mejor para evitar esos pequeños malentendidos que pueden causar mella en el producto final, pues seguramente los podemos advertir tempranamente y hacemos los ajustes. Es muy fácil ajustar de una semana a otra cualquier cosa que no vaya por el camino correcto versus hacerlo al final de todo un mes, por ejemplo, en el cual ya va a ser muy tarde o nos va a costar mucho poder hacer los ajustes, las correcciones o las modificaciones necesarias. Perdón, Utilicé el verbo, sí, dime, sí, qué pena. No, no, dime. ya al final comparto una experiencia de acuerdo a la pregunta que está haciendo, que es muy interesante, y ya les comparto una experiencia de cómo se solucionó esto. Pero entonces ¿cómo se solucionó o se trató de solucionar la no participación del cliente y por qué no participaba? Pero Eh, cuéntala de una vez. bueno, qué pena. Entonces, Dale. yo estoy en un proyecto para el sector justicia, donde, digamos, nuestro sector justicia desafortunadamente está de terceras, pero de abajo hacia arriba. Estamos como un poquito mal. Y en ese sentido es porque los actores del sector justicia y nosotros como ciudadanos colombianos estamos, digamos, acostumbrados al papel y al sello y a la firma. Si no tengo el sello y la firma, es muy complicado aceptar las cosas. Eso somos nosotros, usuario de a pie. Imagínese un magistrado de vieja data, 20, 25 años, 10 años, pues es muy difícil que acepte la tecnología de hoy en día. Entonces, hay dos, por experiencia, no por nada académico, sino por experiencia. Digamos que en su momento los actores de justicia no participaron, primero porque hay unos que realmente no le aportan al sector, pero ganan buen dinero, entonces no les conviene la tecnología. Están en un terreno, digamos, gris. Y otros porque definitivamente no aceptan la tecnología porque su formación no es tecnológica, entonces es escasamente funcional. Entonces, sumando esas dos variables, pues realmente el sector está muy atrasado. Entonces, generalmente el que no está en la tecnología y nunca ha estado, espera que la tecnología le solucione los problemas al sector funcional. Ujú, Pero ujú. y nosotros como tecnología esperamos que el funcional me dé todo para yo hacerlo, para yo
hacer una transformación tecnológica de lo funcional. Entonces hay un espacio muy grande en que uno espera que la tecnología le solucione todo y uno tiene la parte tecnológica de hacer la transformación digital de esa funcional que uno no tiene todo el conocimiento. Entonces uno necesita al cliente y el cliente pues no tiene ni una cosa ni tiene otra. Entonces el peor escenario es que no tengo cliente. No tengo cliente, es el peor escenario. Entonces en ese sentido, yo como proveedor necesito unos aliados estratégicos que en el mercado, no sé si tengan ese nombre académicamente, pero en el mercado se denominan expertos del sector. Entonces, viene el proveedor y hace una alianza estratégica con expertos del sector justicia y trae a los expertos del sector justicia. Y entonces, cuando se hacen este tipo de entregas en espiral, o sea, de versionamiento de producto o de servicio, entonces, y se entra a la reunión, el enchufe entre el cliente y nosotros como tecnología es el experto en el sector. Entonces, entonces ahí todos están contentos. El cliente espera escuchar lo que él sabe en sus 20 años, más que la tecnología le esté solucionando las cosas, y nosotros como tecnología le estamos transmitiendo todo lo de la tecnología a través de un experto en el sector, pero nosotros lo estamos pagando y es un costo que le estamos cargando al proyecto. Si nosotros no lo vemos de esa manera, es imposible hacer eso. O sea, es imposible porque pues hay dos sectores por experiencia de hecho, tres sectores por experiencia que se manejan de esa manera. El sector educación, que pues por lo mismo que dije antes, está un poco atrás, que es que el sector justicia y el sector en la parte en el sector de salud. Eso sin hablar del sector real que ellos, pues en la parte tecnológica les importa solamente la parte productiva. Entonces, realmente el secreto para poder hacer una disrupción desde el punto de vista de negocio, nosotros como tecnología, es tener un aliado estratégico que hable como ellos, que sea un magistrado en este caso, o un abogado que hable en el lenguaje de ellos, o uno si es muy experto en eso, también hable en el lenguaje de ellos sin hablar de bytes, ni de bits, ni de frameworks, ni de nada, porque a ellos no les interesa, no porque no sea, sino que uno lleva, y esos son, y cada reunión con ellos es un reto en ese sentido, porque ellos realmente, uno espera que ellos aporten, pero realmente lo que ellos van a aportar es a decir, eso no me sirve, pero realmente por lo que les estoy comentando. Mi Gracias. amigo José, tengo que sacarte esta tarjeta. Ah, sí, qué Ustedes, pena. ustedes saben que utilizamos estas tarjetas en clase y ustedes saben de dónde descargarlas, Ah, bueno, pero listo. intentemos que los aportes sean breves, ¿Más corto? sean Ah, bueno, listo, puntuales. gracias. Te lo agradezco, o sea, la intervención fue muy oportuna Bueno, y qué me pena. encanta que hayas puesto el tema. Tú estás en Colombia, ¿sí? Sí, señor. Sí, por el acento y por el caso que pusiste, es caso de la vida real en nuestro sistema de justicia. Pero bueno, Qué ese pena, rol que listo, tú gracias. estás poniendo como el experto es el que para nosotros va a ser en adelante un product owner. Es una persona que entiende el negocio. En este caso sería una persona que sabe de justicia, que sabe manejar procesos, que sabe cómo se manejan las demandas, que sabe, bueno, lo que ahorita llaman aquí en Colombia la justicia para la paz, lo que hace la JEP, lo que hacen seguramente algunas entidades dedicadas única exclusivamente pues para manejar el tema justicia. Ese tema lo vamos a abordar y te dejo en puntos suspensivos para poder llegar nuevamente a ese punto, pero importante sobre todo, y es que sí existe ese rol. Pablo nos decía, bueno, ¿qué hacemos si el cliente no quiere participar? Tiene que ponernos a alguien que se convierta como en nuestro interlocutor, con quien podamos hablar frecuentemente para resolver inquietudes, para citar a reuniones, para escalar algunos temas que se presenten en el proyecto, todo ese tipo de situaciones que son valiosas, ¿ok? A los dos seguramente les va a gustar más adelante, tal vez no en esta sesión, cómo vamos haciendo que el cliente sí tenga cierta responsabilidad para lo que tiene que ver con todo lo que se hace dentro del proyecto. Mira, acá hay un punto que le dije a Pablo. Por favor, habiliten el acceso a Sebastián. Gracias. Yo le dije, mire, aquí hay un verbo que me parece más importante, que es la traducción, pues viene de inglés el Scrum, es engagement, es comprometer. Comprometer, ¿sí? Quise comprometer, aunque no lo crean, es totalmente diferente a involucrar. Y casi siempre el cliente nos dice, no, manténgame informado, yo me quiero involucrar. Eso es lo que le dice a uno. No, esto es de puertas abiertas, venga, no, pero fijémoslo con un compromiso, de tal forma que incluso en el contrato
¿sí? Que he establecido los mecanismos de comunicación y eso se tiene que hacer, y yo se los dije en la sesión pasada, la identificación de los stakeholders, cómo tiene que ser la segmentación, cuál va a ser la comunicación con ellos. Por eso es más importante el compromiso, ¿sí? Al involucramiento de las personas. Y a veces pasa, con el ejemplo que nos daba José, pasa en la vida real, y es que, miren, hasta el director de tecnología delega. Al director de tecnología le dijeron, miren, necesitamos un cubo. Y el director de tecnología le dice a alguno de sus subalternos, necesito un cubo. Y ese señor le dice seguramente a otro subalterno, va bajando y seguramente la persona que recibió el requerimiento ya en un bajo nivel, tal vez le llegó distorsionada, lo que sucede con el teléfono roto, ¿sí? O el teléfono dañado, creo que lo llaman en otros países, pero es el hecho de que la comunicación no llega en buena forma, llega distorsionada y obviamente cuando se va a construir o incluso cuando se va a diseñar el producto o servicio, ya no va a cumplir el objetivo, ya va para otro camino, ¿sí? Entonces, por eso es importante que haya un compromiso. Miren qué pasa aquí. Vuelvo a hacer el ejercicio que está aquí abajo y ese que está pintado es el método tradicional. Entonces, vuelvo nuevamente. No va a volver a pintar no va a volver a pintar el usuario o el cliente o el consumidor, sino voy a pintar entonces el otro escenario que yo les podría proponer. Nuevamente, está el cliente haciendo su requerimiento y este es el momento cero. Y dice, bueno, en una semana, miren, esto es semana 1, nos volvemos a reunir y yo le diré si vamos bien o no. La siguiente semana, la semana 2, nos volvemos a reunir y yo le diré si vamos bien o no. ¿Sí? De tal forma, tal cual como lo decía José, en una forma de espiral, vamos haciendo la revisión para poder llegar específicamente a donde queremos llegar. ¿Cuál es el punto acá? Que si en este momento, en la revisión de la semana 3, nuevamente, el cliente ya no nos dice, ok, si no tiene observaciones, ¿sí? ¿Qué podría suceder? Que nos tenemos seguramente que comprometer con parte de lo que no hicimos bien en la última semana para que lo comprometamos en la siguiente. Esta semana 4 seguramente va a tener las actividades que teníamos planeadas, más, llamémoslo de alguna manera, porque luego lo vamos a llamar deuda técnica, más la reparación que tendríamos que hacer para que en esta semana, si fuera en tiempos semanales, perdónenme, pero es un ejemplo, luego veremos que en una semana no alcanzamos, pero no importa, pero seguramente hay que involucrarlo en la siguiente semana, corregir lo que nos quedó mal en la anterior para que vayamos entonces evolutivamente solucionando cualquier situación adversa que se puede estar presentando. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Adelante, Pablo. Dos cositas, pero ese especialista o product owner que estamos hablando, ¿quién lo paga? A la hora del test, si él no quiere colaborar, ¿quién lo va a pagar? ¿Mi equipo o el equipo de ellos, del cliente? Y hay una pregunta en YouTube que creo que Andrea te va a hacer para después. Dime, Andrea. Profesor, sí, hay, bueno, dos preguntas en realidad. Una de Sebastián que dice, sumando la consulta de Pablo, el product owner, la voz del cliente, ¿lo puede ocupar una persona de nuestra empresa o de la empresa del cliente? Y luego dice Leo, nos pregunta, tengo una duda con relación al product owner. ¿El rol del product owner tiene el mismo rol del análisis funcional? Y si no tienen el mismo rol, ¿cuáles serían sus diferencias? Muy bien, creo que las tres preguntas están encaminadas a lo mismo. Y la respuesta es, hay diferentes formas de asumir el rol del product owner. Puede ser del lado del cliente y yo diría debería ser del lado del cliente. ¿Por qué? Porque como bien lo hemos hablado anteriormente, el product owner es el que más sabe del negocio, es decir, el que más está hacia el lado. Que bueno, a mí también. A mí también me gusta. ¿Sí? A mí también. ¿Por qué? Porque tiene que ser la persona que toma decisiones. Él representa, y tal cual creo que como lo dijo Sebastián, no me acuerdo quién, que nos dijiste, Andrea, es la voz del esa es la definición de un product owner, es la voz del cliente. Todavía no vamos a hablar de roles, seguramente nos faltarán unas 3 sesiones para adentrarnos en cada uno de los roles, responsabilidades, habilidades, interrelación con los otros roles. Vamos a hablar de cada uno de ellos y es donde seguramente van a entender, bueno, qué rol puedo asumir yo en un proyecto. Sin saber mucho de proyectos, podrían haber personas acá que ya a lo mejor han participado anteriormente como product owner sin saberlo,
¿Por qué? Porque han contratado empresas para que les desarrolle un producto o un servicio. Y ellos son los que han estado haciendo, llamémoslo la interventoría, o evaluando para que lo que se está desarrollando sí esté por buen camino y para que sea alguna inquietud sea él al que se la escalen y él medie para poder encontrar la respuesta si él no la sabe. Él se mueve muy bien con el cliente. Entonces, hay parte de la respuesta que le da Pablo, preferiblemente que sea el cliente. En algunos casos, y muy excepcionalmente, nosotros podríamos tener nuestro product owner si el cliente como tal, caso que nos decía Pablo, no tiene alguien que pueda entender cuál sería el rol. Una de las responsabilidades más grandes, y de una vez se las digo porque se las preguntan en el examen, que tiene un Scrum Master, es el de hacer que todo el mundo entienda qué es Scrum, cuál es el beneficio y cuáles son las responsabilidades de cada uno de los roles. ¿Sí? Porque aquí entonces seguramente, y por lo que nos decía Sebastián, lo que nos dijo José y con lo que ha comentado Pablo, podríamos tener unos límites muy finitos entre lo que hace un Product Owner, lo que va a hacer un Scrum Master o lo que va a hacer todo el equipo de development, todo el development team. ¿Sí? Entonces, por eso, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero si el cliente no sea persona de su proyecto, porque él dice, ah, no, yo pago, hagan ustedes, ah, fuera de eso a mí también me toca participar. No, no es el hecho. Solamente venga y haga alguna intervención. Mire, no le vamos a quitar mucho tiempo. Una horita, regáleme a la semana, los viernes. Dígame a qué hora de una vez ya la agendamos. Venga, yo miro mi agenda a las 11, listo. De aquí en adelante hasta que termine el proyecto, de 11 a 12, incluso después lo invito a almorzar, pero regáleme una hora con mi equipo venimos y le mostramos cómo vamos con nuestro proyecto. Mire, así está el prototipo. ¿Cómo le parece? Tóquelo, revíselo, probémoslo. Si es un desarrollo de software. Hoy Pablo nos mostró un avance que tiene de un producto muy bueno, luego les contaremos a los demás, pero eso es básicamente lo que debería hacer el cliente. Lo vio, comentó, preguntó, o le dijo, no, mira, sabes que no me gusta la pantalla de ese color. La letra casi no la alcanzo a ver porque es que, mire, tengo ya astigmatismo. Ese tipo de cosas que seguramente pues ayudan a que el producto como tal, pues cada vez se vaya pareciendo más a lo que el cliente soñó, lo que él pidió, ¿sí? Que acuérdense que en un comienzo, pues esta persona lo que define, lo vamos a llamar en adelante, es su épica, ¿sí? Al final, ¿qué espera de su producto o servicio? Y luego nosotros la descomponemos, ya lo pinto más adelante. Pero es la única forma para poder asegurar que el producto sí va a cumplir con sus expectativas. Entonces, por eso, la propiedad del proyecto, que es lo que está resaltado aquí arriba, es responsabilidad de las dos partes. El cliente, si se dan cuenta, el cliente comparte la propiedad del proyecto. Esto no quiere decir que a ustedes los contraté, les voy a pagar no sé cuántos millones de dólares, señores Tecolca, para que me desarrollen este producto y espero que esté para el 15 de diciembre y nos vemos el 15. No. Y es precisamente parte de la negociación. Por eso la habilidad que nosotros debemos tener de nuestro equipo comercial, nuestros asesores, está en eso, ¿no? Porque desafortunadamente, aunque también fui comercial en un momento y sigo siéndolo en cierto aspecto, uno no le puede decir que sí a todo lo que el cliente pida, ¿sí? No le puede vender el sol, las estrellas, la luna, no, porque hay límites. En eso, por favor, sí, seamos muy concisos, seamos muy estrictos, porque si eso no lo hacemos desde un comienzo, la frase de cajón de los abuelos, es preferible ponerse un momento colorado que descolorido el resto de la vida. Por favor, en esto seamos ah, muy serios en acotar las responsabilidades, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta está ahí de este valor, el número 2, que nos faltan 4? No. Vale, Andrea, gracias. Sigamos. El tercero. Miren, lo dijimos también. Nadie me puede asegurar que como se definió el proyecto cuando comenzó, es como va a terminar. Un proyecto, por ejemplo, yo tengo un proyecto, arrancamos en diciembre del año pasado y supuestamente lo terminábamos en abril de este año. Ya se podrán imaginar que por lo acontecido, mi proyecto sigue en stand-by, a pesar de que vamos entre un 85 y un 90%. Pero hay muchos temas que cambiaron porque la prioridad ya no era mi proyecto. Mis proyectos son de implementación de buenas prácticas y son de mejora. Pero díganme si una empresa que hoy en día tiene que enfrentar la pandemia y que mandó a todo el mundo a su casa para que trabaje y haga sus procesos de negocio de forma digital, pues no le da prioridad a eso para que no se le caigan los canales, para que le funcionen bien las bases de datos, para que los servidores aguanten tanta transacción, para que todo.
pues eso le dan mayor prioridad a mi proyecto. Entonces mi proyecto se fue relegando y muy seguramente, ya lo hemos hablado, no lo vamos a terminar este año. ¿Sí me explico? Entonces, ¿incertidumbre hay? Seguramente sí. O sea, lo que sí es seguro que se puede presentar en un proyecto es que pueden haber cambios, ¿sí? Y lo otro, el tema de los riesgos y los cambios. Entonces, importante, nosotros no hacemos un solo envión, o sea, no es un solo, lo pinté en la diapositiva anterior, no es un único, ¿cómo le llamamos? Para no llamarlo interacción. No es una única etapa, no es un único esfuerzo. Por eso yo les decía que en vez de ir de un solo salto de un lado a otro, lo que tenemos que hacerlo es por escalones, ¿sí? A lo mejor esta segunda forma es mucho más útil y nos permite poder identificar los riesgos, los cambios y seguramente manejarlos en buena forma desde el momento cuando nosotros lo estamos interpretando. A lo mejor aquí puede haber un riesgo 1, que no lo identificamos en la primera etapa. A lo mejor aquí se nos presentaron otros 2 riesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, implementemos entonces una metodología de gestión de riesgos, un marco de referencia. Les recomiendo uno que es hermano de ITIL, que se llama Management of Risk. La información lo encuentran en la página de Axelos, axelos.com. No me acuerdo el dominio, pero creo que sí es .com. Management of Risk es la recopilación de muchos marcos de referencia, muchos estándares incluso, porque ahí se habla mucho de lo que es la norma ISO 31000, para quienes les gustan las normas internacionales. La norma ISO 31000 está dedicada solamente a la gestión de riesgos de toda índole, financiero, riesgo de fenómenos naturales, de todo el tema de gestión de riesgos, ¿sí? Ahí le enseñan cómo identificar los riesgos, cómo cuantificarlos, cómo hacer la calificación cuantitativa, cualitativa, cómo revisar, si me acuerdo bien, la probabilidad, cómo hacer el cálculo del impacto, todo ese tipo de cosas que seguramente son valiosos y aplican obviamente pues para un proyecto. Pero como nosotros lo estamos haciendo con interacciones, pues este riesgo lo podríamos estar identificando, mitigando o gestionando en cada una de las etapas, no en todo el proyecto. Versus que, por ejemplo, si se presentó acá un riesgo 1, pues prevalece para todo el proyecto. Aquí puede haber un riesgo 2, un riesgo 3, ¿sí? Seguramente aquí cambia mucho la forma en la cual nosotros podríamos estar reaccionando, ¿sí? Para poder manejarlo. Ahora, ¿los riesgos se pueden anticipar? Claro que sí. Donde yo vivo, en mi país, aquí en Bogotá, los que están en Colombia, saben que por esta época, pues estamos en época de lluvias. Y yo les contaba el viernes que están en una obra aquí al frente donde yo vivo, en donde tienen que hacer excavación. Pues hicieron una excavación, adelantaron bastante, que también la velocidad, yo me quejo mucho, pero bueno, pero excavaron y llovió todo el fin de semana, la madrugada, todo el fin de semana estuvo lloviendo. Pues hoy que llegaron a poner motobombas y las excavaciones que han hecho les tocó se demoraron medio día simplemente sacando agua, ¿sí? Y empezaron a trabajar y como a las 3 de la tarde volvió a llover. O sea, ¿ese riesgo se pudo prever? Sí, claro. O sea, ese tipo de obras, por ejemplo, deberíamos hacerlas en verano. O deberíamos tener un equipo para que solamente perfore y vaya avanzando en esos pasos para que dejen como pequeñas, por etapas, pues avanzados los diferentes frentes que tienen que ir trabajando. ¿Se pueden anticipar muchas cosas? Sí, ahora ustedes me dicen, yo no puedo anticipar un terremoto, yo no puedo anticipar un tsunami. Pero bueno, por ejemplo, fenómenos naturales, ya sabemos que el segundo semestre del año es de puros huracanes. Y creo que ahorita ya llegó a la Florida ETA, que es el huracán que está pues afectando a la región Caribe de todos nuestros países, Centroamérica y Norteamérica. Se pueden anticipar. De verdad que hay muchas cosas que si le ponemos ciencia, se pueden anticipar. Y lo otro es la adaptación. Pues nos adaptamos al medio. Ahorita a todos nos tocó empezar a usar tapaboca. A todos nos tocó hacer trabajo remoto. A todos nos tocó empezar a hacer o los domicilios o salir solamente una vez a la semana a comprar lo necesario. O sea, nos cambió. Nos tenemos que adaptar. Del término resiliencia al que les mostré el libro de Ben Schneider la vez pasada. Entonces, ojo con eso. No podemos dar por sentado que todo lo que se definió en un diseño inicial va a ser el que se va a entregar al final, ¿ok?
ténganlo en cuenta, por favor, porque eso es típico en los proyectos. Existe una triple restricción que se hablaba originalmente en los proyectos, de lo que es el alcance, de lo que es el costo y de lo que es el tiempo. Son los tres, se pueden afectar. Donde me afecte el alcance, me afecta los otros dos. Donde me afecte el tiempo, me afecta a los otros dos. Donde me afecte los costos, pues obviamente me afecta a los otros dos. Entonces, por eso siempre hay que tener en cuenta que si en un lado jalan la cobija, al otro lado seguramente se va a estar descubriendo para poderlo ver también de forma integral. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de ese valor? ¿Alguna intervención? No, nada. El cuarto valor, creatividad. Bienvenida a la creatividad. ¿Y cómo podemos motivar la creatividad? Porque estamos trabajando en equipo versus otros marcos de referencia, otras metodologías, donde llegamos a un trabajo y nos dicen, Juan Manuel, usted lo que tiene que hacer es lo que está en este documento. Pero no, lo que diga en el documento. Pero yo creo que no, lo que diga el documento. A mí ya me contrataron cuando hicieron, perdónenme que utilice términos de otro marco de referencia, donde hicieron el SOW, el Statement of Work, donde hicieron el Project Charter, el acta de constitución de proyecto, donde ya armaron el presupuesto, donde ya hicieron la definición de las actividades a ejecutar, donde hicieron una estructura desglosada de trabajo, donde hicieron un cronograma. Wow, pero es que yo no estoy de acuerdo. No, como ya le toca. Yo, pero ¿de cuándo acá en este tiempo? Yo no alcanzo, o sea, me tocará trabajar 3 noches seguidas de largo para poder hacer esto. No sé, Juan, pero ya está. ¿Eso me motivará? ¿Eso hará que yo continúe feliz en el proyecto? Seguramente no. Mientras que aquí, lo que sí busca es que haya participación de todo el equipo. La creatividad es bienvenida y la innovación. Utilicemos nuevas herramientas, veamos qué podemos aplicar dentro de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque finalmente los equipos están constituidos por individuos, por personas, por ustedes, por nosotros, ¿sí? Y son la fuente de valor, yo lo llamo la fuente de riqueza, porque si no tenemos personas comprometidas, que no estén envisionados en lo que seguramente va a ser el producto de nuestro proyecto, apague y vámonos, ¿sí? Si alguna de las personas no está motivada, se convierte en nuestro detractor, no anda a nuestra velocidad, no está de acuerdo con algo y ni siquiera propone mejoras por ese tema, sino simplemente lo refuta, lo discute o simplemente lo niega y dice, no me parece, no es un miembro óptimo para nuestro equipo, ¿sí? ¿Qué buscamos nosotros? Crear un entorno de trabajo donde podamos marcar la diferencia, ¿sí? Las personas seguramente aquí tienen que participar. Ahí es donde yo les digo que se podría utilizar el Design Thinking, DT o Design Thinking. Básicamente se manejan en 5 etapas. ¿Qué es el Design Thinking? Primero que todo, este es un mini curso de Design Thinking. ¿Qué tengo que hacer yo acá? Empatizar. ¿Qué es empatizar? Básicamente es, ustedes son mis clientes, yo tengo que sintonizarme con ustedes, entender de qué se trata. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Lo dije en la sesión pasada, póngase en los zapatos de. Entonces, ¿cómo hace uno? Vaya, vea cuál es el ambiente de trabajo, mire qué es lo que ellos esperan de su producto o servicio, ¿sí? Con base en eso, seguramente ya podemos tener una aproximación real a lo que podríamos estar generando. Lo pinto también como una interacción, porque luego podríamos estar haciendo la definición. Podría suceder que cuando yo esté haciendo la definición, me dé cuenta que me faltó algo al hacer la empatía, ¿sí? O al empatizar. Entonces, esto también tiene su retroalimentación. Seguimos. Luego de hacer la definición, seguramente lo que podríamos estar haciendo es un proceso de ideación, ¿sí? ¿Qué es la ideación? Ya podemos estar pintando, puede ser en un tablero, puede ser en una mesa de diseño como nuestro Chief Fuse del ejercicio, del ejemplo de la clase pasada, alguien que se sentó a hacer bocetos o entre varios empezaron a hacer tormenta de ideas o hay diferentes métodos para hacerlo, pero también podría suceder que en la ideación nos dimos cuenta que faltó algo en la definición o que incluso puede venir de ausencia en el empatizar. Entonces aquí lo que estamos haciendo es haciendo la retroalimentación, ¿sí? ¿Qué sigue? Bueno, ya tenemos la idea de lo que vamos a construir. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Hagamos un prototipo, ¿sí? Hacer el prototipo, pues es
prototipar, es el verbo, prototipar es poner en una pequeña escala, en una maqueta o como lo quieran llamar, lo que nosotros deberíamos estar teniendo en cuenta para nuestro producto final, ¿sí? A pequeña escala. Pero a lo mejor hubo algo que faltó en la ideación, a lo mejor hubo algo que faltó en la definición, ¿sí? O hubo algo que faltó en al hacer la empatía. Entonces, piense que aquí hay una revisión constante, ¿sí? No quiere decir que porque ya se ideó, no, ya quedó, ya, no sé qué pena, no. Aquí en realidad hay una forma en la cual podemos estar haciendo esa retroalimentación, pues nosotros luego lo vamos a llamar una retrospectiva, ¿sí? Una retrospección para poder llegar al producto final. ¿Qué hacemos entonces? Llegó el momento de la prueba. Oiga, pero resulta que estábamos haciendo la prueba y no funcionó. Estamos metiendo un dato y resulta que le pude meter texto y era numérico, ¿ok? Pudo haber sido entonces del prototipo, pudo haber sido falta de una buena idea, pudo haber sido falta de la definición, pudo haber sido falta de que no lo hicimos bien al hacer la empatía o hacer la empatización, ¿ok? En eso, mejor dicho, fue un curso como de 3 días de Design Thinking, pero es la idea de lo que nosotros deberíamos tener. A cualquier persona, cualquier miembro del equipo, sin hablar jerarquías, porque aquí no hay jerarquías tampoco en los equipos Scrum, puede decir, óyeme, a mí se me ocurre que podríamos hacerlo en este otro material. Óyeme, que es que yo alguna vez vi que se podía. Vengan. O miren, es que salió una nueva herramienta con la cual, un nuevo material, lo que sea, todo es bienvenido. ¿Sí? Y aquí hay respeto por las ideas que puedan estar dando nuestros compañeros. Ay, no, mire lo que dijo este que dice, no, o sea, fíjense que hay ideas y seguramente ustedes habrán escuchado muchos productos que existen en el mercado que fueron casualidad, pues si no, seguramente la marca de bebidas más famosa que hay en el mundo, que la conoce todo el mundo, era una bebida, un jarabe creo para la tos. Y miren lo que resulta ahora, la bebida que tomamos más en el mundo, ¿sí? Eh, muchas cosas, o sea, no quiero meterme acá. Esa es la idea del Design Thinking. Entonces, creatividad e innovación. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Avanzo? Estoy viendo a Andrea. ¿No, Andrea? Listo. Pablo sí tiene pregunta. Bueno, no es una pregunta, pero yo creo que lo explicaste en los videos pasados. Víctor Herrera nos está preguntando que ahorita nos planteaste que no podíamos dar todo lo que da el cliente, pero ahora nos estás diciendo que tenemos que ser creativos a la hora de buscar las soluciones. Él nos dice, ¿me pueden explicar esto? Como que se enredó ahí en ese pedazo. ¿Milton está por dónde? ¿Por Zoom o por...? Víctor, está Víctor. por YouTube. Ok, lástima, Víctor, porque quisiera que abrieras el micrófono y nos contaras. Pero bueno, básicamente es que el cliente también puede participar en la ideación o en el diseño de su producto o servicio. Qué mejor que el cliente esté viendo la creatividad que tenemos todos y que no haya, digamos, una restricción, no se cohíba al equipo para que pueda hacer esa proposición de nuevos productos o servicios. Eso seguramente va a involucrar mucho más a la persona dentro del equipo, lo va a comprometer porque se va a dar cuenta que su opinión es valiosa, que a lo mejor él también puede hacer aportes, que a lo mejor hay personas que no conocen el sector de la industria, hay personas que a lo mejor apenas están llegando o vienen con otra filosofía, o por el contrario, pueden encontrar que vienen personas con mucha experiencia o que ya han trabajado en ese sector de industria o conocen productos similares. Y obviamente, pues será una persona que enriquecerá pues al equipo como tal para poder desarrollar ese producto o servicio. Entonces, sí, aquí insisto, no estoy diciendo que ninguna de estas etapas, si utilizamos el design thinking en nuestro proyecto, pues involucrará al cliente. Como lo dije ahora, más que involucrar, comprometer, ¿ok? Entonces la respuesta es el cliente puede estar aquí presente en cualquiera de estas etapas. De hecho, tiene que estar. O sea, yo insisto, así no sea el cliente, así no sea Pablo Rueda mi cliente, sino que a lo mejor él me asignó como su product owner a Andrea. Entonces yo hablaré con Andrea con la misma seriedad, responsabilidad que si estuviera hablando con Pablo. Y ella me responde también, pues porque al ser la voz del cliente, con la misma responsabilidad, con la misma seriedad. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno.
Si no les convenció la respuesta también, digan, no, hombre, no nos respondió, se fue por los lados o alguna cosa por el estilo. Díganlo. Acuérdense que aquí también aplicamos la mejora continua. Miren, el rendimiento es otro de los aspectos que nosotros necesitamos estar viendo a través de la responsabilidad que es compartida en los resultados, en la efectividad del equipo. ¿Cómo medimos la efectividad? Alcanzamos a hablar en algún momento de los KPIs, ¿se acuerdan? O los OKRs, ¿se acuerdan? Esos temas ya los vimos y quien no los conoce, por favor, vea el video de nuestra sesión anterior. Necesitamos definir cómo medir a los individuos, al equipo, al proyecto, al producto. Todo es posible ser medido. Acuérdense, todo tiene que ser medido desde una perspectiva objetiva, aplicando, ¿se acuerdan? El principio SMART. Entonces, por eso es importante que, por ejemplo, en un proyecto Scrum, podamos ver diferentes temas, como qué, como el avance. En todo proyecto creo que se puede saber comparando lo proyectado versus lo ejecutado. En esta semana teníamos que ir en el 65% y apenas vamos el 63%. Bueno, hay una desviación, ¿sí? Hay otro que se llama el valor ganado. Bueno, no me quiero meter con términos de gerencia de proyectos tradicional, pero solamente les estoy mencionando algunos. De los que me interesan tal vez que conozcan, voy a intentar ponerlos en otro color, seguramente como en este. Me interesan, por ejemplo, la velocidad. ¿Cómo así que la velocidad? Claro, puedo hacer un gráfico, perdónenme, eso se supone que es un gráfico en el cual uno puede estar viendo cuál es la pendiente de avance de nuestro proyecto. Es decir, qué tanto hemos desarrollado y qué me da la velocidad, precisamente esta pendiente, ¿sí? Que me puede decir qué tan rápido vamos, comparado seguramente contra lo que estaba proyectado. Yo podría decir, pues esto estaba proyectado seguramente así. Casi siempre pensamos en una línea recta, pero pues nuestra línea en ejecución pues tiene variaciones. ¿Qué más podríamos estar midiendo? No me acuerdo si es este o este. Bueno, la velocidad. Dijimos, por ejemplo, lo ejecutado. Entonces, es que se llama así, discúlpenme ustedes, pero se llama en inglés, perdónenme, el burn down chart. Y también hay un burn up chart. El uno es complemento del otro, ¿sí? Y también es gráfico en el cual me puede decir qué tanto ya he ejecutado, qué tanto he quemado o qué tanto me falta por desarrollar. Eso se compara, se contrasta contra algo que nosotros también podríamos estar graficando, que sería el backlog. Esto es básicamente la cantidad de actividades que yo puedo tener. Puede ser para el sprint, entonces como para la etapa en la cual me encuentro en este momento, digamos en la semana que me encuentro, para no meternos todavía con los términos de Scrum. O también podría ser de todo el producto, el product backlog o el sprint backlog. ¿Qué tanto me falta todavía? Y a veces eso se puede medir en términos porcentuales, ¿sí? O en términos de puntos o en términos tranquilos. Eso lo voy a explicar más adelante y vamos a intentar ver una herramienta que nos saque ese tipo de información. ¿Ok? ¿Qué más? Mucho más. De esto hay mucho más para poder medir y de hecho las herramientas de gestión de proyectos para Scrum tienen unos botones para que automáticamente me puedan estar generando ese tipo de gráficos para poder evaluar efectividad, eficiencia, rendimiento. ¿Claro? ¿Sí? No hay manitos arriba, ¿no? Gracias. Gracias, Andrea. Y el último, y es mejoramos la efectividad y la fiabilidad, estrategias, ¿sí? Los procesos y las prácticas específicas en cada situación. No existe un modelo único de solución. Es decir, yo no puedo coger lo que hacemos en Innovatic y llevármelo a Tecolca para que funcione exactamente igual. Es decir, los procesos, así sean muy parecidos. Hay un proceso comercial, hay un proceso administrativo, hay un proceso de facturación, un proceso de cartera. O sea, funcionan porque, y yo se los digo, pues Innovatic opera desde Colombia en algunos países de la región. Pero, por ejemplo, nos tenemos que someter a las regulaciones, a la legislación que podemos tener, por ejemplo,
a nivel de impuestos, a nivel de reportes de contabilidades, etcétera, pues locales a lo que dice cada uno de los países. Entonces, cómo yo llevo una contabilidad en Colombia puede ser diferente a como la tengo en Panamá, o como la hago en Ecuador, o como se tiene que hacer en Perú o en Argentina, por ejemplo. Igual pasa en Canadá. Por ejemplo, los impuestos. Aquí manejamos, por ejemplo, un IVA, un impuesto de valor agregado del 19%. Allá creo que es como el 3% nomás. Pablo, ¿tú me corriges? ¿O quién más está? El IVA. Se manejan dos impuestos diferentes, pero son mucho más altos. No tengo la cifra exacta, pero sí se manejan dos impuestos diferentes sobre la Ok. comida. No hay impuestos directamente, pero sobre otros productos sí. Es más, sobre electrónicos se le suma otro impuesto más de Fíjense. ecología, pero no me recuerdo los porcentajes ahora mismo. Ok. Bueno, que se intentó estandarizar, por ejemplo, el tema contable con una norma de las cuentas, la NIF creo que se llama, y que aplica a nivel, digamos, mundial para la codificación de las cuentas. Pero insisto, los impuestos y el manejo regulatorio, pues es diferente en cada uno de los países. Jonathan creo que está levantando la mano, ¿no? Ah, está saludando. Hola, Jonathan. Bueno, ¿no hay más preguntas? ¿Sí? Bien. Entonces, por eso es importante el tema de los procesos y las prácticas. En una de las últimas sesiones vamos a ver lo que son los procesos, acuérdense. Nosotros usualmente, bueno, aquí en Scrum vamos a manejar 19 procesos que igual son discrecionales. No todos tienen que manejarse. Ustedes, como equipo, deberían determinar cuáles son esas actividades que se necesitan realizar y qué procesos en realidad necesitan de su organización para que sean ejecutados. Recuerden que la salida de un proceso puede convertirse en la entrada de otro proceso. ¿Ok? Entonces, por eso, vital, muy importante que ustedes definan muy bien cómo operan. Me imagino, rápidamente, cómo hacen los cambios. Si un cliente les solicita que cambien funcionalidades o características de su producto final, ¿quién hace eso? ¿Cómo lo documentan? ¿Cómo lo hacen visible al resto de los miembros del equipo? Debería existir entonces un proceso que se encargue de levantar la documentación de qué va a cambiar, en qué nos afecta, hacer la valoración y seguramente ponerlo sobre el Product Backlog o el Sprint Backlog, dependiendo de qué tan grande sea el cambio que se va a manejar. Pero solamente estoy hablando de uno de los aspectos, el cambio, ¿sí? El tema de la visión o el tema, por ejemplo, de escoger a los miembros del equipo. Al comienzo, quien seguramente es elegido de primero, vamos a pintarlo así, es el Product Owner. ¿Quién va a ser el Product Owner del proyecto? ¿Qué proceso se va a utilizar para poderlo escoger? Luego de que está el Product Owner, ¿cómo vamos a escoger o de dónde va a salir nuestro Scrum Master? ¿Sí? ¿De dónde va a salir este señor o esta señora? Pues igual pueden tener cualquier sexo, yo pinto mamarrachos, pero el Scrum Master, ¿de dónde va a salir? Pues el Product Owner es quien ayuda a hacer la selección. No es el responsable, pero ayuda a hacer la selección. Y luego, ¿cómo haríamos la selección de los diferentes miembros del equipo? ¿Sí? ¿Cómo haríamos que vinieran acá las otras personas? Voy a pintar solamente 3, que vinieran a colaborarnos con el proyecto. ¿Sí? Eso seguramente el Development Team lo harían entonces en conjunto entre el Scrum Master y el Product Owner. ¿Quién determinó eso? ¿De cuándo acá? ¿Sí? ¿Quién dijo que ese era el orden? Son aspectos que seguramente son manejados en forma diversa en cada una de las organizaciones. ¿Sí? Solamente mencioné algunos de los procesos. El proceso para poder manejar los tiempos dentro del proyecto, manejar los costos para poder, todo eso hay que definirlo muy bien entonces con estrategias, con procesos y prácticas, que la práctica es mucho más que el proceso porque involucra herramientas, involucra personas, involucra otros aspectos externos al proyecto y demás. ¿Ok? Vamos a ver 19 de esos procesos y los vamos a ver ya cuando tengamos claro todo lo que es Scrum como tal. ¿Listo? Esas son las 6. Preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos, felicitaciones, ¿no? Señor, adelante, Pablo. Yo quisiera saber, bueno, lo hablo por mi experiencia.
me tocó trabajar en Colombia en un proyecto que manejaba y definitivamente fue muy difícil para mi equipo de trabajo lograr que el cliente aplicara Scrum, ¿ya? Y más que se adaptara pues a los cambios que de pronto ellos ya encontraban y no estaban estipulados desde el primer documento que se pactó, ¿ya? La pregunta va, y por este caso es, ¿tú piensas, Juan Manuel, que las pequeñas empresas, de pronto, yo, porque estoy dando el caso que las grandes sí se pueden adaptar más fácil, por el dinero, por la tecnología que pueden hacer. Estamos hablando de mediana y pequeña empresa, que nosotros como personas le digamos, bueno, vamos a desarrollar o vamos a tener un producto o vamos a cambiar tu proceso, que tú haces las cosas porque Scrum se puede poner en diferentes campos, no importa si es desarrollo. Una mediana, una pequeña empresa, ¿tú sí crees que se puede adaptar a Scrum? Pues mi recomendación y mi percepción muy personal, Pablo. Para mí es preferible que se vayan a Scrum de una vez, las pequeñas y medianas empresas, a que se vayan a metodologías, cualquier otro tipo de metodología. Cualquiera de las ágiles le puede servir. Y te voy a decir por qué. Porque lo primero que necesita una organización pequeña, una pyme, como la llamamos acá, una pequeña o mediana empresa, pues necesita es demostrar resultados y en corto tiempo. Si yo pongo una metodología pesada, tipo PMI, se aplico todo el PMBOK, que pues es de 49 procesos, el PM, el PMBOK 6, pues nomás haciendo la primera etapa que se llama iniciar el proyecto. Mira, me puedo demorar semanas, ¿sí? En levantar el requerimiento, en hacer el statement of work, que son en realidad dos procesitos muy sencillos, sencillos entre comillas, pero que eso hace que casi toda la organización se meta en el proyecto y eso haga que seguramente sea muy pesado. Conozco de cerca en este momento, estoy viendo un proyecto donde no se ha podido hacer el diseño, llevan 3 meses con puras sesiones virtuales y ni siquiera se ha podido definir muy bien cuál es el alcance, los objetivos, la visión y la misión del proyecto. Con eso te digo todo, ¿sí? Y no es un proyecto así que uno diga, wow, se va a demorar 3 años. No, no es un proyecto muy pesado. Pero si no nos hemos podido poner de acuerdo en eso, y han pasado tantas semanas, han pasado ya meses, pues seguramente el proyecto va a ser complejo, ¿sí? Hay un caso de la vida real. Esto es una entidad que hace financiamiento de vehículos. El financiamiento lo hace es de una fábrica de autos mundialmente conocida, tiene sede en Estados Unidos, pero llevaban 5 años intentando implementar la ERP de la casa matriz. Aquí, como la forma en la cual se maneja contablemente al tratarse de un negocio sui generis, pues han hecho un desarrollo propio, ¿sí? Muchos años y confían en ese desarrollo, pero ya la casa matriz les dijo, tienen que montarse en este sistema porque nosotros vamos a centralizar todo. Llevaban 5 años con muchos fracasos y el marco de referencia o la metodología que estaban utilizando era la del PMI. Se quemaron 3 gerentes de proyecto. O sea, llegaban, decían, no, si esto lo vamos a sacar este año, no sé qué, 2 años, para afuera, ¿sí? Y otra persona ahí la movieron y entonces usted va a manejar este proyecto porque usted conoce el asunto, no sé qué, 6, 8 meses, para afuera porque tampoco avanzó. Llegó otro y dijo, una señora, las señoras en realidad son más pilas para eso, perdónenme caballeros, pero en este sí estoy con ellas, Elena ¿y qué? Ya se me fue el nombre, nuestra querida, Andrea. Andrea. Andrea, sé que empezaba con Ángela, Andrea, perdona, Andrea. Andrea y Elena se ríen, pero miren, llegó ella, y es más, en ese momento la directora de tecnología ya, y lo dijo es, mire, ¿por qué no hacemos algo sencillo, algo ágil? ¿Sí? Cogió Scrum, le hicimos un taller, todo el mundo dijo, sí, listo, de acuerdo. Lo hicieron, en un año, hicieron lo que en 5 años no habían hecho, y ya está montado, ya está caminando el asunto, ¿sí? Simplemente como para poderte comentar, y no es una empresa pequeña.
Es una empresa grande en donde están acostumbrados a la burocracia, perdóneme la expresión. Ser burocráticos es lo que mata muchos de los proyectos, porque hasta cuando no esté el permiso, la autorización de fulano, de tal, no sé qué, no, así tumbamos cualquier agilidad. Entonces, por eso es importante, si una empresa están haciendo, si es de estas empresas de formación que hoy en día tanto se están creando, arranquen de una vez con un marco de referencia ágil, con cualquiera. Yo no les estoy vendiendo Scrum. Cojan Kanban, tal vez es el más liviano de todos. Cojan, bueno, si es de desarrollo de software, váyanse por XP o váyanse por Crystal o el que escojan. Pero Scrum tal vez es el más integral y ya como tal, ustedes lo escuchan. Ya les contaba que en bolsas de empleo piden el personal certificado es en Scrum, no piden en Kanban, no piden en otros marcos de referencia, ¿ok? Entonces, ese es el consejo que yo doy, Pablo. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mi amiga Andrea, perdóname porque se me va el nombre, pero así me pasa. Tengo tantas personas en diferentes cursos y, ¿sí? Y contigo hablamos ahora por la tarde, nos escribimos, no, mejor dicho, qué pena contigo. Se me cae la cara. La próxima vez que nos veamos, cuando nos veamos en presente, ya sabes que te llevo tu caja de chocolates. Bueno. Por ahora no hay preguntas, profesor. Vale. Ni en YouTube ni aquí. Gracias. Bueno, ustedes saben que si no tienen preguntas, yo sí les tengo preguntas. Acuérdense que quienes apenas nos acompañan hoy, veo unos nombres nuevos por ahí, hacemos estas preguntas de repaso, tienen doble propósito. Uno, repasar el tema que vimos en la sesión y dos, que se vayan, digamos, orientando, haciendo a la idea, preparándose para la forma como tienen que responder las preguntas del examen. Y una de esas preguntas podría ser esa. ¿Cuál de las siguientes puede ser considerado un motivador para los integrantes de un equipo ágil? 1, un documento ágil. 2, el acuerdo de quien lo va a construir. 3, es la cultura de los equipos de los proyectos. O 3, la participación entre todo el equipo, entre entusiastas de la agilidad. ¿Cuál creen ustedes que esas 4 podría ser la respuesta? Los leo en el chat a los que están. 4, dice Pablo. 4, Jonathan. 4, Tere. 4, Pablo. 4, Jonathan. 4, José. Sí, creo que todos estuvieron pendientes de la sesión y acuérdense que necesitamos motivar a todo el equipo. Nos preocupa. Hay algo que yo hago mucho, ya no lo hago desde hace mucho tiempo porque ya no lo hacemos presencialmente, ya no estoy a cargo de personas, pero un proyecto donde alcancé a tener 34 personas y yo intentaba invitarlos a desayunar 15 minutos antes del inicio de la jornada laboral y me enteraba de cómo estaban, cómo iban en la universidad, porque casi todos eran muchachos jóvenes, qué proyección tenían ellos, que me contara cómo se sentía en el proyecto, que me recomendara que podíamos mejorar. Pues a cambio de un desayuno y una charla informal, pues habían bastantes cosas que salían, ¿sí? Y eso motivaba también a la gente, no por el desayuno, porque no era gran cosa, pero sí, oye, mi gerente de proyecto me escucha, tiene en cuenta mis recomendaciones. En el siguiente grupo que hacíamos, nosotros lo llamamos el Praxis, que es como aquí lo llaman el Daily Stand-Up Meeting, que ya era semanal. Yo les comentaba lo que había escuchado y ya que estaba haciendo para poder hacer la mejora que me habían propuesto. Entonces, por eso es importante la motivación, ténganlo en cuenta. Otra pregunta podría ser esta. ¿Qué se espera que se haga con los cambios en los proyectos? 1, hacer una buena definición de las restricciones para evitar enfrentar cambios. 2, asignarle la responsabilidad de los cambios al cliente. 3, controlarlos mediante la gestión adecuada de todo el proyecto. 4, asegurar que solamente serán cambios en la etapa inicial del proyecto. Los leo en sus respuestas. 3, Jonathan. 3, Elena. 3, Jonathan. 3, Arturo. 3, Pablo. 3, Pablo. Hoy ahí tenemos 2 Pablos tocayos. Ok. Creo que todos están de acuerdo. ¿Sí? Pues hay que controlarlos. O decir al cliente, oiga, no, pues, problema suyo los cambios. Usted verá cómo los maneja. No. Acuérdense que hay una reciprocidad en la propiedad del proyecto, hay una reciprocidad también en el manejo de todo lo que tiene que ver el proyecto. Y los cambios, así como los riesgos y otros temas, pues son compartidos y se tienen que controlar. Y la última pregunta ya para dejarlos descansar. ¿Cuál es el propósito principal de la declaración de interdependencia? 1,
acordar el método para la gestión de proyectos de desarrollo de software. 2, acordar un marco interdependiente para la gestión de proyectos. 3, definir los pasos que deben ejecutarse en la gestión de proyectos. O 4, determinar los valores que se deben considerar para adoptar la agilidad en la gestión de proyectos. Y la respuesta es 4, 4, 4, 4, 4, 4. Todos están contestando 4. Todos tienen la razón, ¿sí? Entonces, acuérdense que para nosotros es vital definir muy bien cómo adoptar la agilidad y cuáles van a ser nuestros valores. Y esos 6, pues se pusieron de acuerdo y creo que no les faltó ninguno. Si se dan cuenta, los que están también tomando el curso de ITIL, también allí hay valores, ¿no? Allí también hay unos principios. Pues los podemos asociar fácilmente a estos valores. ¿Listo? Bueno. Preguntas, dudas, inquietudes adicionales a estas. Última oportunidad porque ya vamos a cerrar. Recuerden el horario, que esa es otra pregunta que me hicieron, que el viernes se intentaron conectar a las 9 de la noche. No sé de dónde sacaron que era a las 9 de la noche. No, lunes y viernes 6:30 p.m. Por favor, 6:30 p.m. Cuéntenle a sus amigos. 6:30 p.m. No sé por qué sacaron otra hora. Me escribieron 2 o 3 personas, no recuerdo, pero me decían que qué pasó con la sesión. No sé de qué me está hablando. Ahí está. Y quien no la ha visto, ya está en nuestras redes sociales. Ya en este momento, ahorita Andrea, Jonathan nos ayudan en máximo 15 minutos. Esta sesión ya está al aire en nuestro canal de Facebook. ¿Es Andrea? Sí. Y en YouTube. En este momento cerramos aquí la clase y queda grabada la sesión. Adiós los amigos. Adiós los amigos. Yo voy a decir una última cosa, Juan Manuel, para todos. Nosotros Listo. contamos con las guías que preparan para certificarse. Pueden entrar al canal, a la página web de Tescolca. Por 7 guías son $37 canadienses, lo pueden pagar ahí. Ahí está la preparación de todas las preguntas y pueden estudiar con ellas. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Que estén bien. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.